En este capítulo aprenderemos qué es una base de datos y cómo crear una. Pues bien, una base de datos se define como una colección de datos organizados sistemáticamente en formato de tablas. Estas nos permiten generar nueva información a partir de dichos datos y a través de diversos procesos, haciendo uso de campos, los cuales son representados en columnas, y registros, los cuales se representan en filas. En el vídeo anterior conocimos la pantalla inicial, donde podemos crear diferentes tipos de bases de datos según la necesidad que tengamos, haciendo uso de las diferentes plantillas que nos ofrece Access. Sin embargo, en este episodio aprenderemos a crear una base de datos de manera manual, y para ello vamos a seleccionar base de datos del escritorio en blanco. De tal manera que tendremos que crear cada elemento que conforma una base de datos. Ok, vamos a ponerle de nombre mi primera base de datos. Damos clic en crear. Observen, ya tenemos nuestra base de datos y de manera predeterminada se ha creado una tabla con el nombre de tabla 1. Algo muy importante que deben tomar en cuenta es que deben guardar esa tabla, ya que si la cierran, no se guardará, desaparecerá del panel de navegación. Observen. La vamos a crear nuevamente. Para ello nos dirigimos a la pestaña Crear y en el grupo Tablas damos clic en Tablas. Ya se nos ha creado nuevamente. Ahora guardemos. Nos aparece este cuadro de diálogo con el nombre predeterminado de la tabla. Aquí lo podemos cambiar o dejarlo por defecto. Demos clic en Aceptar. Ahora podemos cerrarla nuevamente. Observen. Continúa en el panel de navegación. Eso significa que ya es parte de nuestra base de datos. Muy bien, ahora vamos a dar clic derecho sobre la tabla y vamos a seleccionar Vista Diseño. Aquí en el área de trabajo podemos establecer y modificar su estructura en cuanto a campos que contendrá y el formato de los datos. Sus opciones principales son: en primer lugar tenemos nombre del campo. En esta parte tenemos que agregar los nombres de cada uno de los campos que conforman la tabla, es decir, los nombres de las diferentes columnas. Luego tenemos el tipo de datos, en donde nos permite indicar la clase de datos que contendrá cada uno de los campos de la tabla, por ejemplo, número, texto, moneda, etc. Debemos desplegar la lista de opciones y hacer clic sobre el tipo de dato elegido. De forma predeterminada ya teníamos el tipo de autonumeración, lo vamos a dejar así. Y por último contamos con una descripción. En esta parte podemos escribir comentarios sobre cada campo. Esto es opcional. Ok, procedamos. Vamos a definir los nombres de los campos que conformarán nuestra tabla. Inicialmente ya teníamos el primer campo de forma predeterminada. Esto lo podemos cambiar. Sin embargo, lo voy a dejar así, ya que un campo con un ID de autonumeración resultará muy importante en el futuro. El siguiente campo le pondré de nombre código de producto. El tipo de datos será de tipo número. Vamos a dejar la descripción en blanco. Luego el siguiente campo se llamará nombre del producto. Lo asignaremos de tipo texto corto. Y por último pondremos existencia, de tipo número. Muy bien, ya tenemos la estructura de nuestra tabla creada. Guardemos. Nos vamos a dirigir al grupo Vistas y allí vamos a seleccionar el botón Ver. Elegimos la opción Vista Hoja de Datos. Vean que en el área de trabajo ha cambiado la vista de nuestra tabla. Y es aquí donde ya podemos comenzar a insertar nuestros registros. Para desplazarnos por los campos podemos presionar la tecla Tab o si gustan lo pueden hacer con la tecla Enter. Comencemos. Aquí vamos a poner 1001. En nombre del producto pondremos calzado para damas. En existencias vamos a poner 250. Agreguemos un registro más, 1002. Vamos a poner calzado para caballeros.
en existencias 175. Y así sucesivamente podemos seguir agregando registros. Ok amigos, ya sabemos qué es una base de datos y hemos aprendido cómo incluirle una tabla, definir su estructura e insertar registros. Espero que este video les haya sido de utilidad. Den like, compartan, suscríbanse. Hasta luego.